Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux. Bien, en podcasts anteriores hemos visto el OBS Studio y lo hemos visto de tal forma en que te sea fácil de aprender a utilizarlo. Hay más herramientas del OBS Studio, pero nosotros las que hemos utilizado son las que más las que nos permiten tener una buena transmisión. Obviamente que pues si tú quieres profundizar un poco más del tema, te toca un poquito cacharrar un poco más en el sistema y puede que encuentres más cosas que te hagan mucho más fácil cualquier transmisión que tú hagas de YouTube, cualquier transmisión que tú hagas en Spotify, cualquiera de esos, y que te ayude a hacer mejor tu tarea. Vamos a entrar en materia. Y ya estuvimos viendo algunos filtros, ¿no? Ya vimos la eliminación de ruido, cómo dejarlo configurado para que me elimine el ruido, cómo mejorar la ganancia de mi micrófono para que yo no tenga que hablar tan pegado a él, sino pueda sentarme de una forma normal y hablar normalmente como yo lo haría en casa, como cualquier otra persona. Entonces, cómo aumentarle la ganancia. También vimos acerca del limitador, hasta cuánto es el tope que podemos llegar en una grabación. La puerta antirruidos, que son aquellos ruidos que son obviamente por fuera del rango de captura del micrófono, que son los que están alrededor. Digámoslo así, son sonidos o ruidos ambientales. ¿Listo? Ahora vamos a mirar aquí. El ecualizador de 3 bandas. Claro, uno diría, pero es que hay ecualizadores mucho más potentes, de 20 bandas, de 15 bandas. Sí, los hay. Yo sé que existen. Pero el de 3 bandas es mucho más fácil de cuadrar, es mucho más fácil de, digámoslo así, sintonizar para que nos quede bien la grabación. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué yo tengo un ecualizador colocado en los filtros de mi OBS Studio? Porque con él yo puedo cuadrar mi voz. Resulta que dependiendo del tipo de voz que yo tenga, las voces generalmente en toda grabación se ubican en el rango medio. Pero también la voz tiene unos otros matices que son las frecuencias altas y las frecuencias bajas. ¿Sí? Aunque las altas no son tantas. Pero si yo le quiero dar un poco más de brillo a la voz, entonces subo esta, que son las altas, frecuencias altas. Las frecuencias altas abarcan desde 5000 kHz para arriba hasta los 22, 26 kHz. La voz humana más o menos llega hasta los 20 kHz, incluso un poquito más. Pero la frecuencia en las que más especializa está la voz humana va entre el rango de 1000 y 4900 kHz. Que es este rango, que es el rango medio. Por debajo de los 1000 kHz se consideran frecuencias bajas. Y hay personas que tienen una voz más grave que la mía. Y esa voz grave se nota en el micrófono. Entonces, yo puedo hablar con voz grave. Pero mi voz natural es esta. ¿Sí? Entonces, yo cuadro aquí qué tanto de esa voz grave quiero que se escuche. Para que
quede bien la grabación. Obviamente que esto se hace a oído, esto no se puede hacer así así porque sí. Cada persona tiene un rango de voz que abarca ciertos rangos de frecuencia, entonces mi voz normal incluye las frecuencias altas y muy poco las bajas. Entonces tengo que resaltar el rango de frecuencia baja. ¿Sí? Y eso yo lo ajusto, yo lo puedo ajustar de dos formas, por medio de estos controles deslizantes que vemos aquí, ¿sí? O por medio de estos que están acá. Note que yo tengo el rango medio de la voz, que es donde es más potente en la voz humana. Lo tengo a 2.5 decibelios, con el fin de resaltar la voz por encima de cualquier música que esté de fondo. Y 2 decibelios los tengo respectivamente para las frecuencias altas y bajas, porque mi voz brilla por su ausencia en frecuencias bajas, a menos que tenga que hablar más grueso, ¿entiende? Pero no lo hago normalmente, normalmente yo hablo así. Bien, entonces, por eso aquí yo no voy a ser tajante en cuanto a cuántos decibelios debo colocar para mi voz. No porque está ajustado a la mía. El rango de la ecualización, el ecualizador gráfico está ajustado a la voz mía. Si tengo otra persona, tengo que ajustarle el rango del ecualizador a los rangos de voz que maneja la persona. De tal manera en que quede bien la grabación. ¿Sí? Esto se hace a oído, esto se hace simple y llanamente a oído. Entonces yo aquí yo ajusto de acuerdo a mi voz. La del micrófono mío, ¿no? La de mi voz. Ya los otros rangos de frecuencia no los toco porque ¿para qué? ¿Listo? Entonces, los rangos de la voz humana son tonos muy variados. Entonces, hay que trabajarlos de acuerdo a lo que yo vea que queda bien. Y eso se hace grabando varias ajustando y grabando. Y después de grabar, reproducir en el programa de mi preferencia. Y escuchar atentamente a ver cómo me escuchó la voz. No hay de otra forma. ¿Sí? Lo mismo que la ganancia. Y yo tengo una voz muy bajita, muy tenue. Necesito entonces subirle aquí. ¿Sí? Es por eso que la ganancia aquí, esto ya toca grabando, tanto la ganancia como el ecualizador de 3 bandas. Esto se ajusta grabando y reproduciendo para ver cómo queda la grabación. Ya cuando nos sintamos satisfechos con la forma en que queda, como la forma en que queda lo que voy a hacer para poder hacer las transmisiones de mi canal, entonces ya puedo proceder a hacer transmisión. Bien, entonces vemos que con OBS Studio yo puedo hacer muchísimas cosas. Ya hemos aprendido lo más básico, digámoslo así, de OBS Studio. Todavía me falta un tema más por ver, pero esto es lo más básico en cuanto a ajustes se refiere. ¿Sí? Como les digo, ya a ustedes les tocaría cacharrear estas opciones que trae aquí las herramientas del sistema. ¿Sí?
y que se acomode a lo que ustedes van a trabajar. Bien, otra cosa que tenemos por aquí es este botón que dice modo estudio. Obviamente que aquí no lo presiono ahorita porque estoy haciendo la grabación y puede que no nos funcione. El modo estudio aquí me presenta dos pantallas y eso lo vamos a ver aquí en el próximo podcast para hacer la grabación de forma directa, ¿correcto? Con el modo estudio para que veamos qué características tiene. ¿Listo? Bien. Este podcast está patrocinado por empresa AMPG. Ensamblamos computadores sobre pedido, lo que significa que, perdón, lo que significa que no tenemos bodegas, ni tenemos una serie de repuestos guardados en bodega. Nosotros adquirimos el hardware que tú necesitas para tu computadora en el momento en que tú nos pides el computador y nos adelantas el dinero para armarlo. Cuando compramos las piezas es cuando adquirimos el hardware disponible en el mercado en ese momento. Así que las posibilidades de tener lo último en hardware aumentan considerablemente. ¿Por qué? Porque cuando tú adquieres el hardware en el momento en que tú vas a ensamblar tu computadora, generalmente encuentras una pieza más avanzada que la anterior y te queda el computador con la última tecnología que hay disponible. Esa es la ventaja. Para más información, puedes comunicarte al teléfono 316-295-1111 en Colombia. Bien, chicos y chicas, digámoslo a nivel global, internautas. Ya vimos entonces los ajustes preliminares de OBS Studio. Hacer una grabación no es nada complejo. Y hacer una transmisión tampoco lo es. Pero antes de hacer cualquier cosa, mi consejo es que primero vayas haciendo los ajustes antes de hacer antes de empezar a hacer transmisión, porque si no va a quedar como los primeros videos que nosotros en el podcast hemos ido haciendo. Pero es que la verdad, internautas, hablándolo a calzón quitado, es que no existe ningún programa, ningún curso, ni nada por el estilo que te enseña a manejar el programa. Entonces a nosotros nos tocó de primerazo hacer este podcast e ir haciendo los ajustes a medida que ustedes mismos, los suscriptores, nos han dicho: mira, está muy bajito el volumen. Por ahí nos dijo un suscriptor: está muy bajito el volumen. Entonces empezamos a cacharrear para ver cómo aumentamos el volumen de mi voz y cosas así por el estilo. Entonces, gracias a ustedes es que hemos ido haciendo los ajustes. Sigan invitando a más personas, sigan invitando a más gente aquí al canal a escuchar este podcast, porque con Linux yo puedo trabajar profesionalmente en lo que sea. Y la ventaja de Linux es que me estoy ahorrando una gran cantidad de dinero con el sistema operativo y puedo hacer muchísimo más con menos. Bien, eso es todo por hoy. Que tengan y pasen un magnífico y espléndido día.